Y en este momento tenemos a Leandro Gaviati, él es doctor en ciencias políticas, está directamente desde Brasil. Vamos a analizar este tema. Leandro, te doy la bienvenida a estas pantallas de DNews. Buenas tardes, Estefanía, ¿todo bien? Bien, gracias. Analicemos todo lo que está pasando con la purga de los militares allí en Brasil y de los nexos que tenían estos, por supuesto, con el gobierno de Jair Bolsonaro. Muy bien, Lula tiene un desafío grande que es, primero y fundamentalmente, retomar la normalidad. En este sentido, lógicamente hay una presión dentro de sectores del gobierno y dentro del PT, del Partido de los Trabajadores, del partido de Lula, para que el presidente tenga una postura más incisiva, más contundente. Sin embargo, si abordamos esta cuestión de un lado más racional, es difícil tomar medidas drásticas cuando el gobierno está iniciando su gestión. Hay una pauta económica importante a ser tratada por el Congreso a partir de febrero. Hay una pauta social también importante del gobierno. Entonces, Lula está justamente en esa posición en que tiene que equilibrar intereses. Lula es un presidente, un político habilidoso, tiene experiencia y justamente está en esa situación de alguna forma restablecer el diálogo con los militares, restablecer la cadena de comando con los militares y al mismo tiempo contener presiones internas dentro de sectores del propio gobierno y del propio partido. No es una situación fácil, pero la tendencia es que la situación se normalice en las próximas semanas y en los próximos meses. ¿Cuál crees que es el mensaje que da desde el gobierno al hacer esta purga en la cúpula militar? Bueno, lo que Lula justamente busca inicialmente es establecer una relación de confianza. Esta purga no solo se está dando en el ámbito militar, sino que se está dando también en el ámbito de la Policía Federal y en diversos órganos del gobierno. Válido acordarnos de que el gobierno anterior de Bolsonaro de alguna forma incluyó a varios militares, son cerca de 7.000, 8.000 cargos de confianza aquí en Brasilia, ocupados por militares. Entonces es natural que ese movimiento de purga se dé en este momento. Lógicamente lo que nadie tenía en el radar era este movimiento que tuvimos el domingo 8 de enero y que de alguna forma acabó acelerando este movimiento de purga. Ahora, insisto, el desafío del presidente Lula es restablecer el diálogo con los militares. Lula tendrá un almuerzo en las próximas horas, el viernes, ¿no? Con los militares. Hay un papel importante en este diálogo de su ministro de Defensa, Múcio Monteiro, que es una figura que tiene una habilidad particular para negociar, para dialogar. Entonces, Lula justamente lo que pretende es restablecer la confianza, restablecer el diálogo, la cadena de mando y encaminar y normalizar la situación, que es fundamental para que una vez solucionada esta cuestión militar, que siempre es compleja aquí en Brasil, ¿no?, el gobierno pueda centrar toda su atención en pautas económicas y sociales. Pero ahora, de repente en la sociedad, ¿no habría alguna posibilidad de que se recibiera un mensaje que la balanza está desequilibrada y girando totalmente para el otro lado con estas destituciones? Bueno, esa es la cuestión. Mira, tenemos que destacar un hecho importante aquí en Brasil, que es que desde la redemocratización, desde 1985, los militares en ese proceso de transición pautaron la redemocratización, mantienen un nivel de autonomía política muy grande en relación a otros países de América del Sur. Entonces, ese es un elemento fundamental para poder entender la situación del presidente Lula en este momento. Si en otros países de la región hay una clara obediencia de las fuerzas militares al poder civil, justamente por cómo se dio la transición democrática, en Brasil los militares mantienen hasta hoy, más de 30 años después, una autonomía elevada cuanto a posicionamientos políticos. Entonces es por eso que Lula justamente tiene que mantener una ponderación y una sensatez a la hora de negociar con los militares,
para evitar complicar aún más este inicio de gobierno. O sea, veníamos de un momento positivo, sí, una transición ¿no?, que se dio normalmente, sí, pacífica, a pesar de algunos hechos, pero bueno, tuvimos este hecho específico del día 8, que de hecho nunca se había dado aquí en Brasil de la forma como se dio. Entonces el desafío de Lula es ese, o sea, reequilibrar el diálogo, retomar el diálogo, retomar la normalidad, a pesar de presiones de varios lados, presiones de algunos militares, presiones del propio partido y de figuras dentro del gobierno. Otra pregunta, y ya que estás con nosotros te voy a aprovechar, otro de las puntas del gobierno de Lula y donde va a tener que hacer más énfasis y donde también va a tener un desafío va a ser en el sector económico, porque la tendencia económica de Lula también, no solo la política, la economía también es bastante distinta a la de Bolsonaro. Bueno, seguramente tendremos, ¿no? Hay una diferencia nítida en relación a planes económicos a ser defendidos por el gobierno Lula y lógicamente contrastan con el gobierno Bolsonaro. Lula lo que dice, lógicamente como presidente y como líder político, es que él fue electo justamente para traer cambios. Ahora, el ministro de Economía que fue indicado por Lula, Fernando Haddad, que tiene un perfil mucho más político y no tan económico, no tan técnico, es ese, equilibrar un poco toda esa figura de Lula. Lula en estos últimos días, por ejemplo, dio algunas declaraciones, no sé si polémicas, pero que generaron algún tipo de desconfianza entre los actores económicos. Habló sobre la independencia del Banco Central, habló sobre el aumento del salario mínimo, viene hablando y viene dando algunas declaraciones que de alguna forma generan preocupación. Nada que sea, vamos a ser determinante. Sin embargo, es normal y seguramente los actores económicos tendrán que acostumbrarse un poco a esta verborragia un poco más pronunciada de la economía. Ahora, en lo que debemos enfocarnos es lo siguiente. De hecho, ¿qué medidas el gobierno Lula va a implementar? El discurso va por un lado, sabemos, el discurso es político y va por un lado. Ahora de hecho, en la práctica, sí, ¿qué es lo que el gobierno Lula va a hacer? Hay una gran cuestión a ser definida todavía, que es la cuestión fiscal. O sea, hasta el fin del gobierno Bolsonaro teníamos un parámetro de gastos fiscales limitado por una enmienda constitucional. El gobierno ya anunció que esta traba de gastos es difícil de cumplir, de hecho es difícil de cumplir porque es una traba muy dura, sí, pero la cuestión es que todavía el gobierno Lula y su ministro de Economía no presentaron ninguna referencia ni cualquier tipo de planificación cuanto a cómo será limitada la cuestión de los gastos, la cuestión fiscal. El ministro de Economía anticipó que esto será discutido a partir de abril y bueno, entonces tenemos un nivel de incertidumbre bastante grande, sí, y eso es lo que viene generando preocupación entre los sectores económicos. Clarísimo. Leandro Garbiati, en directo desde el Brasil. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en DNews. Un placer, saludos.